se acaba de impulsar el llamado proyecto de responsabilidad parental que buscará no sancionar con cárcel porque no tendría sentido, pero sí con sanciones económicas o incluso de responsabilidad parental en temas psicológicos, el hecho de que los hijos de alguien que son menores de edad repitan delitos constantemente. Y como no pueden realmente condenarlos ni sancionarlos por ser menores de edad, lo que se busca es que si estas conductas se repiten, los padres paguen, en este caso monetariamente, por los daños que causan sus hijos. Le aseguro que hay muchos padres que no tienen conciencia de lo que estaba haciendo su hijo. Si ese hijo es detenido porque está destruyendo, bueno, va a pasar a tener que el padre a responder, o al menos nosotros tendremos que advertirle que su hijo no estaba estudiando en el colegio, se estaba manifestando en la calle. Y a lo mejor si llega el permiso del padre, bueno, si el proyecto educativo lo acepta, yo creo que no. Yo creo que si el niño en la mañana va a estudiar, entra al colegio y tiene que estudiar. Se tiene que acabar esto de que los niños salgan a la hora que quieren del colegio si son menores de edad. Y usted hoy día los ve salir de algunos establecimientos educacionales vestidos de overoles blancos, con una bomba Molotov, a destruir lo que hay afuera, y después vuelven ¿dónde? A refugiarse al mismo colegio. Y los profesores, ¿qué hacen? Nada, porque al final le tienen temor a ese grupo de jóvenes que vandalizan afuera y vandalizan adentro. ¿Y los padres? ¿O los apoderados? Porque a veces no son los padres. En muchos de los establecimientos hay algún apoderado. Bueno, ese apoderado tiene que volver después al colegio. Tiene que hacerse cargo y tiene que decirle, oiga, su hijo estaba en actitudes que no correspondían en la calle. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay distintas maneras. Y esto, vuelvo a insistir, va a generar discusión. Pero lo que nosotros no podemos permitir es que la irresponsabilidad, que las malas conductas no tengan una sanción. Si queremos recuperar nuestra patria en el amplio sentido de la palabra, tenemos que partir por cuidar a nuestros niños. Y los primeros llamados a cuidar a los niños, más que el Estado, son los padres y los apoderados. Y el Estado tendrá que colaborar a eso. Así que tenemos un tremendo desafío por delante, que es primero hablar siempre con la verdad, a pesar de que sea incómodo. ¿Es incómodo a veces hablar de deberes y no de derechos? Sí, pero tenemos que recuperar ese sentido común que por años nos hizo ser una gran nación. Realmente es algo bastante razonable y uno diría bastante obvio, porque evidentemente si es que tú tienes a alguien que es menor de edad y bajo el sistema legal chileno no puedes sancionarlos, son inimputables y realmente hacen delitos constantemente, que es algo que ocurre en muchas instituciones educativas, especialmente estatales, donde queman propiedades, atacan a personas inocentes, constantemente funan y están haciendo estructuras de intimidación constante contra profesores, otros estudiantes que no están de acuerdo con sus ideales, como también inspectores, etcétera. Es razonable que si ellos no pueden pagar, los que paguen sean los padres. Ahora no van a pagar por los actos directos, uno no es responsable directamente por los actos de otro, a menos que esté induciendo, o sea, impulsando que los hagan, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad como tutores de los hijos, que son los padres, de responder monetariamente por los daños que estos, que están bajo su cuidado, realizan, ¿no? Al menos hasta que sean mayores de edad y ahí puedan responder ante la totalidad de la ley. Algo que debería ser de lógica, debería ser algo que siempre debería haber existido, pero que lamentablemente no se encontraba contemplado bajo nuestra legislación. Y por lo tanto es un buen proyecto de ley que esperemos que se apruebe. Y esto parte, por supuesto, de toda esta estructura que es más bien podríamos decir, un paquete para lidiar con la violencia escolar. Esto tiene que ir de la mano, por supuesto, con el proyecto que aún sigue en el Congreso y no se le ha dado urgencia, que es del Registro Nacional de Vándalos, que en la práctica quita todo tipo de beneficio estatal, subsidios, por ejemplo, educacionales, en salud, etcétera, aquellos que hagan como encapuchados o sin capucha, ataques contra otros por su pensamiento político, quema de propiedades, disturbios, etcétera. Porque es muy distinto aquel que se manifiesta pacíficamente y en realidad no está haciendo nada, con aquel que dice que se manifiesta pacíficamente y en realidad está con sus overoles blancos, quemando cosas, destruyendo todo. Eso realmente es un ataque contra la propiedad de otra persona, es una injusticia y lamentablemente nunca hay mucha consecuencia por ello. Entonces son dos proyectos que en su conjunto podrían ayudar a disminuir bastante la violencia escolar. Ahora, como es algo que puede ser muy efectivo, por lo mismo está generando tanto miedo y rechazo en amplios sectores, tanto de la izquierda como también de la estructura estudiantil, que ha pasado los últimos días manifestándose en contra del gobierno de José Antonio Kast. Lo estaban haciendo desde antes, pero ahora con un poco más de gente, ¿no? Ante el temor de que una vez que, por ejemplo, hagan funas
destruyan propiedades, hagan manifestaciones violentas o eventualmente ataquen a profesores u otros estudiantes por pensar distinto. No olvidemos que hace poco una diputada republicana la atacaron simplemente por dar una charla en la Universidad de Chile en la Facultad de Derecho y su único crimen, ¿cuál fue? Ser de un sector político que a ellos no les agrada. Bueno, que como ahora podría haber consecuencias tanto en pérdidas monetarias como eventualmente para menores de edad, que sus mismos padres paguen las consecuencias en dinero de los daños que ellos hacen y por lo tanto los padres no van a dejar que lo hagan porque van a tener que pagar de su bolsillo. Obviamente ahora se están movilizando con mucha más fuerza y van a hacer lo imposible para bloquear la aprobación de esta normativa. Pero no es lo único que se está impulsando por el gobierno y no son solo buenas noticias, porque al mismo tiempo estamos viendo una tendencia bien preocupante que en su momento se vio bajo la administración de Gabriel Boric y ahora se está viendo bajo la administración actual de hacer intentos de controlar las redes sociales con la excusa de proteger a los menores de edad. Lo que se está impulsando ahora es la idea de que sea imposible el acceso a las redes sociales en Chile sin usar una clave única. Ahora, como pueden saber, la clave única, por lo tanto, está asociada tanto a los datos personales de cada uno, sabe cuál es el número de identificación, el root, como también eventualmente requiere una cierta clave, ¿no? Más allá de que eso muchas veces ha sido vulnerado, se han filtrado los datos y que esto eventualmente podría hacer que todo lo que uno observa en redes sociales lo tenga control el gobierno observándolo y simultáneamente, ¿qué ocurriría? También eventualmente cuando se hacen estas filtraciones inevitables que sean temas de redes sociales porque digamos que la clave única, sus datos, como también datos del gobierno, no es raro que los hackeen cada cierto tiempo, sería más fácil que se acceda a esos datos por parte de grupos de aquellos que hackean o grupos criminales. Bueno, ¿por qué esto es peligroso? Porque sienta las bases primero para que haya un registro de las redes sociales, de qué es lo que ve cada persona. En la práctica elimina elementos de anonimato y tenemos ejemplos actuales de que eso lleva a tendencias sumamente autoritarias, para no decir totalitarias. Un buen ejemplo es en el Reino Unido, donde esto después se ha sumado a leyes de llamada incitación al odio y que en la práctica, al tener un registro de quiénes ingresan a redes sociales y qué es lo que hacen. Después, cuando haces una ley que quieres, por ejemplo, sancionar a aquel que tenga pensamientos equivocados, que en la práctica se convierte en cualquier cosa que pueda molestar a un político o que esté en contra de lo establecido a nivel general, se utiliza eso para eventualmente encarcelar. Y allá hay casos tan distópicos como que metan a la cárcel a personas simplemente porque dentro de la libertad de expresión dan una opinión que puede ser controversial. Que te puede gustar o no, pero la libertad de expresión garantiza que puedas tener esa expresión. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Es sumamente autoritario y la justificación, como siempre, es, no, piensen en los pobres niños, ¿no? Que pueden estar en peligro en redes sociales. Así que nosotros como papá Estado vamos a ir y vamos a empezar a registrar lo que todos ustedes hacen, sacar la privacidad y vamos a empezar a tener registro, por el bien de los niños, por supuesto. Cuando en realidad eso debería ser responsabilidad de los padres y de todas maneras, incluso si está esto, padres irresponsables inevitablemente igual van a dar paso a hijos irresponsables. Esto no lo va a cambiar. Lo que esto sí va a cambiar es que, por un lado, no va a hacer mejoras en temas de lo que pueda ocurrir de violencia o incluso bullying o distintos casos que sean con menores, pero lo que sí va a ocurrir es que el mundo político va a empezar a tener cada vez más información de la población, se eliminan elementos importantes de privacidad y empieza a presentar las bases para que haya un Estado que pueda intervenir las redes sociales, como también que pueda controlar todos y cada uno de los elementos con los cuales la población interactúa y cómo que piensa, porque al poder observar qué es lo que hacen, en qué redes lo hacen, como también qué opiniones dan, puedes eventualmente sancionarlas o eventualmente filtrarlo o clasificarlo de tal manera para intimidar a otros. Es preocupante y ya hay ejemplos en otros países. Me recuerda mucho a elementos de lo que fue el llamado, la querían hacer la ley de medios, que podía afectar medios de comunicación como redes sociales por parte de la administración de Boric, y con justa razón la derecha en ese momento lo criticó, pero como ocurre tantas veces en Chile, la derecha llegó al poder y está haciendo no lo mismo, pero algo muy similar, con argumentos un poco distintos que te dicen no es por los menores, que la seguridad, pero que en la práctica da paso a un Estado cada vez más poderoso y controlador que puede pasar por encima de la voluntad individual y eliminar cualquier tipo de opinión disidente al tener registros de este tipo de cosas. Muy preocupante y además sumado a la pésima seguridad que tiene el sistema de claves únicas en Chile, que constantemente ha sido hackeado a lo largo de los años. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas propuestas de Kast? Esta tanto peligrosa como aquella positiva. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.